Alerta spoiler, como veníamos charlando en el discurso de los grandes medios de comunicación, la llamada, entre comillas, inseguridad vuelve a meterse con fuerza en la agenda. Siempre encuentran algún motivo, más que una novedad, es un clásico que se repone en las pantallas cada vez que es necesario. En las últimas semanas lo vimos con el debate frente a la situación de los presos y la situación de las cárceles en la pandemia, con algunos casos emblemáticos como que se llaman justicia por mano propia. En los últimos días vimos también recrudecer este discurso punitivista sobre las tomas de tierra. En distintos casos se ven sectores que cuando se instala esta agenda, desde la oposición de derecha y también desde sectores del oficialismo, como Bernie, se pelean por aparecer en cámara para tomar la posta de quién pide una situación más represiva, como llegar a pedir que se le quite la asignación universal por hijo a las familias que toman tierra. Frente a esta situación, nosotros queríamos profundizar un poco más sobre el tema punitivismo y estamos en comunicación con Alcira Daroqui. Ella es licenciada y profesora en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora también del Instituto Gino Germani y es coordinadora de la carrera de Sociología para el programa UA 22, que es la Universidad en las Cárceles. Alcira, muy buenos días. Pato del Corro, Lucho Aguilar, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? No soy más ya coordinadora, Ah, hace bueno, unos años, pero bueno. actualizamos. Sí, durante mucho tiempo, ¿no? Muchos años, sí, 16 años, sí. Alcira, bueno, agradecerte en primer lugar por tu tiempo. Y para empezar, estos reclamos punitivistas no son nuevos, No. como tampoco es el rol de los grandes medios en instalar o trabajar estas agendas. No son nuevos, No. pero en este contexto, ¿vos cómo lo estás viendo? Bueno, en este contexto a mí me parece que también hay que ver, primero, en principio se focaliza mucho en la figura de Bernie, lo cual me parece que no está mal, pero porque Bernie lo hace posible aparte, pero me parece que hay que ponerlo en un contexto más general. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están al frente del gobierno nacional y del gobierno provincial? En este caso, de la provincia de Buenos Aires, pero también provincia de Tucumán, provincia de Formosa, provincia de Chaco, es decir, y el gobierno nacional, ¿no? Massa, Vélez, ¿no? Vélez, me parece que la gente pierde la memoria y se olvida del Plan Nacional de Seguridad y Justicia lanzado en el 2004. Y yo les puedo asegurar que si repasan ese plan, bueno, no es nada que se hizo demasiado diferente después, ni siquiera ni el kirchnerismo, a pesar de que Vélez se fue y nada menos se fue al área de seguridad del BID, sino el mismo PRO, digamos, el mismo Cambiemos en su gobierno, continuidades dentro de un mismo programa que tenía que ver con la militarización de la seguridad, con la seguridad interior llevada adelante por fuerzas intermedias militares, nada más y nada menos por la Gendarmería. Parece que se olvidan de la trayectoria de Gendarmería, ¿no? Teresa Rodríguez la mata a la Gendarmería, por ejemplo, por decir algo muy cercano. Claro. Y hablar de Pegará, ¿no? Parece que la Gendarmería iba a sanear las fuerzas. El propio Massa, con su sistema de seguridad en Tigre, con su relación estrecha y su asesoramiento previo a asumir en el gobierno de ir a Estados Unidos para dar conferencias con Giuliani en la tolerancia cero, me parece que es un esquema político un poquito más amplio que las bravuconadas y las violencias de Bernie, porque Bernie es un hombre violento. Me parece que es algo más complejo, más amplio, y el tema de inseguridad ha sido siempre un tema clave en las campañas electorales. Se viene una fuerte campaña electoral después de esta pandemia, se viene, digamos, una continuidad en la producción de miedo. No lo advierte solamente, es decir, los grandes medios hegemónicos no solo entrevistan a quienes quieren decir esto, al vecino que fue robado, al especialista en seguridad o en criminalística que no sabemos muy bien quién es, sino también yo he escuchado a dirigentes sociales decir cosas como estas, de que se vienen momentos muy álgidos de inseguridad porque la gente está en una situación, por las buenas razones quiero decir, porque la gente está en una situación muy dramática y entonces seguramente va a haber hechos de violencia y de delito. ¿No? Yo escuché a dirigentes sociales decir eso.
y que el Estado debe ingresar, como si el Estado no ingresara con las policías, con las gendarmerías en esos lugares, ¿no? No se cree, muchos creen que no sé, la gendarmería, la policía no es el Estado, ¿no? No se parece que hay un Estado bueno y un Estado malo, no se entiende muy bien eso. Y Cuando se habla, ¿no?, de un Estado ausente muchas veces también. ¿Cómo no? Está más presente que nunca, está más presente que nunca, ¿no? Y el eje está presente ¿cómo? También está presente con una cantidad de políticas sociales que fijan a la gente a la pobreza y a la precariedad, ¿no? Las políticas claramente neoliberales, sociales del neoliberalismo. Algunos dicen que el liberalismo va, viene, parece que fuera una cosa que va y viene, en vez de pensarlo como un proceso mucho más extenso, una etapa del capitalismo, en donde habrá matices de acuerdo a la dimensión gubernamental, pero la matriz neoliberal sigue estando presente desde el menemismo en adelante. Claro. Por favor, ¿no? Porque si no me parece que ya es de una torpeza política, intelectual, digo aquellos que lo sostienen, que no son malintencionados, yo entiendo otros, pero que no son malintencionados. Y los medios hegemónicos, digamos, lo que hacen es reproducir, digamos, esos discursos que circulan y los transforman en agenda. Ese es el tema, ¿no? Los transforman en agenda de discusión. Muchas veces te hemos escuchado en otras oportunidades, vos hablás de cómo se va conformando una cadena punitiva, ¿no? Que tiene extremos. Me interesa especialmente si lo podés contar ahora, porque bueno, hay digamos, la violencia que se está viviendo, especialmente por parte de la policía en sectores de la juventud, da la sensación que se está recrudeciendo, ¿no? Recién charlábamos con Leandro Aparicio, el abogado de Cristina Castro. ¿Qué es esta cadena punitiva? Bueno, nosotros construimos ese concepto a partir de haber justamente hecho una investigación empírica con jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Con jóvenes en el encierro de instituto, en el centro carcelario de jóvenes. Y la verdad que lo que hicimos fue reconstruir las prácticas a partir de la palabra de las víctimas, que los consideramos víctimas, en este caso del Estado penal. Es muy difícil que se los considere víctimas a quienes están encerrados y que además están imputados de un delito. Bueno, nosotros sí. Y no por hacer tampoco el discurso de la victimología propia también del neoliberalismo, sino por ubicar una voz autorizada en términos de víctima, para hablar de las agencias, no para hablar de su vida triste, horrorosa, pobre, que por eso lo llevó al delito. Todas esas cosas nosotros no trabajamos. Nosotros sí abordamos la palabra de aquellos que tienen legítimo derecho a decir cómo actúan las agencias del sistema penal contra ellos, y que no pueden ser otras cosas que las propias víctimas. Y los jóvenes, bueno, de acuerdo a aquella investigación que hicimos en el 2010-2012, era bastante interesante porque los jóvenes nos decían, era una pregunta que nosotros teníamos en la encuesta, nos decían esto, que nosotros preguntamos cuántas veces habían sido detenidos por la policía. Y entonces habían sido detenidos 7, 8, 9 veces, pero solamente una vez o dos judicializados. O sea, había una cantidad de detenciones, aprehensiones, estaban fuera entre comillas, ¿no?, del control judicial, fuera de aquello que se supone que la policía debe reportarle a la justicia porque debe haber alguna imputación de algún delito, por lo menos, en ese joven. Y todo eso tenía que ver con una regulación de los jóvenes por parte de las policías. Incluso algunas de esas detenciones terminaban en la comisaría y entregadas a esos jóvenes, menores siempre de 18 años estoy hablando, a sus madres. Es decir, en toda una práctica burocrática virtualizada de la policía que no está permitido, porque entre otras cosas la provincia de Buenos Aires no tiene, por suerte, a pesar de que lo quiso imponer Scioli en la reforma del Código Contravencional, pero no salió por suerte, que los menores de edad pueden ser imputados de contravenciones. Porque ni siquiera una contravención, porque vos no que no le quieras poner un delito, le inventás una contravención. Nada, te llamaba eso en su momento. Yo trabajé en el Poder Judicial, así que puedo decirlo. Se llamaba una figura que inventaba la policía que se llamaba entrega de menor. La entrega de menor suponía, en el mejor de los casos cuando la blanqueaban, suponía una detención. O sea, suponía un contacto de la policía con los jóvenes, una intimidación, un hostigamiento, una extorsión, incluso violencias directas, ¿no? Y esa es la primera
eslabón de la cadena punitiva, la policía. Y justamente la policía es la que gestiona la mayor parte de los sectores empobrecidos y dentro de los sectores empobrecidos a los jóvenes, particularmente. No es casual que en los últimos 20 años, los últimos 20 años, la extensión en la Argentina, la expansión en la Argentina es la del policiamiento territorial. Claro. ¿Sí? No es casual, digamos, que se gestione el territorio, como se llama, vieron que se llama el territorio, Claro. se gestione el territorio, se gestionen los barrios, se gestionen a través del policiamiento. O sea, policiamiento nosotros le decimos en un sentido muy amplio, ¿eh? Policiamiento es gendarmería, es decir, es la acción de policía, que es lo como diría Mark Cruz, un brillante pensador marxista inglés, que dice los que fabrican el orden social, ¿no? Los que fabrican el orden social. Y el segundo eslabón es la justicia, y nosotros lo que tratamos de hacer con este concepto de cadena es buscar las articulaciones policiales judiciales. Y ayer estaba viendo la entrevista que desde la Izquierda Diario le hicieron a los abogados y a la mamá de Facundo, y está tan claro en la descripción de los abogados esa articulación policial judicial, ¿no? De la justicia federal en este caso en Bahía Blanca, bueno, pero esa articulación que permite y hace posible, entre otras cosas, garantizar la impunidad de la fuerza de seguridad y por otro lado producir, es decir, las agencias del sistema penal, sobre todo la policía y la justicia, bueno, yo no me gusta hablar de justicia porque justicia no hay, la agencia judicial son los que realmente también producen criminalidad. ¿Sí? Producen sentido de la criminalidad. ¿Qué es la criminalidad que debe ser perseguida? ¿Qué es la criminalidad a la que debemos defendernos en clave de defensa social? Y ahí aparece el concepto de seguridad. La seguridad es el concepto, la defensa social del siglo XXI, ¿no? Y ellos producen sentido de cuál es la criminalidad a la cual tenemos que enfrentar y circunscribir, ¿no? El Código Penal debe tener 400 y pico de delitos que tipifican y vos ves por qué está preso la gente en la cárcel, que es el tercer eslabón de la cadena punitiva, está preso más o menos por 7 delitos, 8. Claro. Todos los demás no están presos, ¿no? Y se cometen esos delitos, ¿no? Se cometen. Y cada tanto este país llama al blanqueo de capitales, que supone un delito previo, que es la evasión, y agradece que la gente blanquee los capitales, por ejemplo, mientras evadió una cantidad de capital, vamos a decirlo así, y que son una cantidad de, no solamente de evasión, sino una cantidad de delitos concatenados, ¿no? Tributarios y demás. Y hasta Y casi sin embargo, que se los presenta como patriotas. Claro. Sí, claro, y se los agradece, se celebra, celebró el gobierno de Cristina Kirchner, celebró el gobierno de Macri, por eso cuando dicen el neoliberalismo, uno se ríe, que va y viene, ¿no? Se va a celebrar el gobierno de Fernández cuando el año que viene o este año, no sé qué, llame al blanqueo de capitales y digan, logramos, aparte lo ven como un logro, ¿no? Como el logro también de pagar la deuda externa, ¿no? Claro. Logramos que el 99% de la gente, o el 90%, que yo que tenía la plata afuera, la traiga. ¿Tú decís? Bueno, estamos en un problema, ¿no? Sin embargo, la orientación de los medios, eso sale en noticias económicas, no salen noticias del delito, Alcira, ¿no? Salen Totalmente, noticias económicas sí. y salen en noticias de delito o de inseguridad, salen las tomas de tierra. Bueno, Alcira, ¿cómo andás? Lucho te saluda. Te quería traer por ahí a una cuestión de por ahí de estos días, que es que hace alguna semana el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires anunciaron un fondo inicial de 12.000 millones de pesos en el marco Claro. del plan Centinela 2, ¿no? Que tiene Sí. que ver con equipamientos, 4.000 Sí. gendarmes, 10.000 policías, incluso la construcción de cárceles. ¿Qué lectura haces de este anuncio, ¿no? En el marco de todo lo que venimos discutiendo. bueno, mira, por eso digo, hablamos de los medios hegemónicos, pero es una interesante respuesta política del gobierno nacional, ¿no? Se lo dijo la mamá ayer en la entrevista que yo vi ayer, en la entrevista que le hicieron de la Izquierda Diario, dijo que Kicillof se había dicho, entre otras cosas, cuando ella le cuestionaba a la policía como una mejora, una posibilidad de cambio, le dijo que si yo voy a tener, ¿no? Parece como un niño, voy a tener más policías, ¿no? Sí, vas a tener más policías, vas a tener más casos Facundo, eso es así. ¿Qué le estás diciendo a la señora? ¿Que el problema fue porque tenías menos policías que le hicieron eso Facundo?
o que mataron a Espinosa en Tucumán. No, me parece que no. Yo creo que es un claro mensaje político de un gobierno claramente autoritario, ¿no? En donde focaliza 12.000 millones de pesos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo una distribución seguramente por los municipios, de recursos para poner más Estado penal. Y con eso mostrar la continuidad de una política. Porque es una continuidad, insisto. Yo los invito a todos a repasar el plan de 2004 de Vélez. Insisto, atrás está Vélez, está Massa. Insisto, hay una continuidad desde el 2004, van a ser ya 20 años, ¿no? Próximamente, hasta el 2024, podríamos decir. 20 años de una continuidad de una política de crecimiento del Estado penal, fuertemente. Puede haber muchísimas lecturas sobre eso, por supuesto. No solamente es el control, no solamente es una fase represiva, también son negocios, la seguridad es un negocio muy importante. Bueno, hay muchas, son recursos para los municipios o para las provincias que después veremos realmente si se plasman en la compra de eso que dicen que van a comprar, cuánto van a comprar, a quiénes le van a comprar, cuáles son las empresas que se imponen. Bueno, hay muchas lecturas sobre qué significan todos estos planes. Pero a mí me interesa el mensaje político. Que el presidente de la Nación, en el medio de la investigación sobre Astudillo, sobre Facundo Astudillo, sobre la aparición de su cuerpo, lance, y en el medio de las tomas de tierras, ¿no? y del discurso represivo con respecto a las tomas de tierra, más allá de que la ministra de Seguridad diga que no es un problema de seguridad, no es un problema, más allá de esos otros mensajes, lance este plan y lo lance, según dicen, con el ministro, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como si, y el ministro Berni y la ministra Federic y el presidente, me parece que es un mensaje muy contundente, ¿no? El mismo mensaje de un ministro como Berni, cuando va a Zárate con una metralleta en mano, todos le critican a la Patricia Bullrich. Pero yo digo, hay algo, yo no sé si la Patricia Bullrich, más allá de vestirse como militar, iba a ir con una metralleta en mano. Una metralleta en mano se deja fotografiar el señor, porque como él dice que tiene autorizado a portar armas, para ir a buscar a un adolescente de 16 años, que era el supuesto imputado de matar a ese gendarme. En Zárate, que es su tierra, ¿no? Aparte de donde él vive. Claro. Y eso no escandaliza. Yo no culpo al kirchnerismo que esté pidiendo la renuncia, pero por ese hecho, no por el de Astudillo. De Astudillo ni hablar, pero no porque lo que sucede con el Astudillo, sino por toda la cadena de encubrimiento en donde yo y todos nosotros, como ciudadanos, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, tenemos que soportar a un gobernador que dijera reiteradamente, parece que no tiene asesores el gobernador, que dijera reiteradamente, sepan que nosotros no vamos a encubrir. Me imagino, tenía ganas de decir yo. ¿Acaso estaba en la agenda la posibilidad del encubrimiento? Claro, tal cual. Ahí lo discutieron y ustedes dijeron, listo, no vamos a encubrir. Listo, bueno, está bien. Y lo volvió a decir el presidente. Señores, están las posibilidades que el poder político encubra, sí, yo sé que sí, y ustedes también, pero digo, que lo digan así tan groseramente y que la gente no se escandalice. A mí me preocupa lo que ya no me escandaliza, ¿no? Porque eso escandalizaría. No, señor, yo en ese sentido respaldo un poco más a Bullrich. Voy a decir por qué. Porque Bullrich no encubría, respaldaba las atrocidades que cometían las fuerzas. No encubría, las respaldaba. Estaba de acuerdo. No las tapaba, estaba de acuerdo, ¿no? En cambio, señores, con el negacionismo, además, que expanden, con el negacionismo, como hace Berni, que niega, favorece la cadena de encubrimiento que se está haciendo en Bahía Blanca. Y que entonces el poder político es responsable, desde el gobernador para abajo, de eso. Porque si vos estás diciendo que esperás lo que resuelva la justicia, yo le quiero decir al gobernador que antes de lo que resuelva la justicia, el gobernador debe investigar. Así la justicia no investigara, y eso sería una buena señal de la clase política en el gobierno, investigar por medio de asuntos internos. Así la justicia no investigara. Y llegando a alguna conclusión, inclusive de la participación de la policía en una atrocidad como tal, en la desaparición forzada, llevar las pruebas a la justicia. Eso es lo que debería ser el poder político que conduce un
gobierno. Estamos en comunicación con Alcira Daroqui, ella es socióloga. Como siempre es interesantísimo. Alcira, me quedan un montón de preguntas, pero estamos muy justos. Te quería hacer la última y la verdad que nos quedamos con ganas de seguir la charla. Esperemos poder hacerlo otro día si vos podés. Pero sí, claro. La última es, bueno, en este plan Centinela 2 se tiró así, ¿no? Como al pasar, que se van a construir 6 nuevas cárceles. Sí. Corregime vos si yo tengo mal los datos, porque también hablabas, vos hacías referencia, bueno, del 2000 a esta parte. La población carcelaria entre el inicios del milenio, digamos, desde el 2001, 2002, era alrededor de 30.000 presos y hoy ya supera los 100.000. ¿Eso es así? Sí. ¿Se van a seguir construyendo cárceles? Sí, claro. El presidente, que es un abogado penalista, dicen, como va a aumentar la criminalidad, dijo, como va a aumentar la seguridad, vamos a construir, porque la gente no tiene por qué vivir en condiciones indecentes. Lo que hay que decirle es que va a construir las cárceles que van a hacer vivir a toda esa gente en otra que indecente. Y hay más de 100.000, bastante más, porque nosotros se cuentan los presos que están y presas que están en cárceles. Pero vos tenés mucha gente presa en comisarías y en escuadrones, y en centros de detención de prefectura, sobre todo en el litoral, en alcaldías. Hay una cantidad de gente que en el país de las desapariciones, y en el país de que lo que nunca sabemos cuántos presos tenemos, no sabemos a dónde están, concretamente, en términos de información pública estoy hablando, ¿no? Claro. No sabemos dónde están. Pero el presidente, en vez de decir que lo que había que hacer es revisar las prisiones preventivas, revisar la política condenatoria, tenemos gente presa en las cárceles por 15 días de condena, 15 días de condenado, mandado a la cárcel. Hoy, el 12% de la población encarcelada en el sistema federal está condenada apenas en menos de 3 años, y de ese 12%, si vos lo tomás como 100, el 8% está por penas de menores de 1 año. ¿No? Claro. Es decir, en vez de que el presidente tenga un mensaje hacia el Poder Judicial, incluso hacia el Poder Policial, la articulación policial-judicial, si revisemos a quiénes estamos mandando a la cárcel y para qué estamos mandando a la cárcel, no, construye más cárceles. Vos sabés que con la construcción de cárceles es un enorme negocio, aparte, y es algo que prende mucho, lamentablemente, en amplios sectores sociales, digamos, ¿no? Porque la gente quiere que la gente esté encerrada, y que esté encerrada la mayor cantidad y el mayor tiempo posible. Esas son las reformas últimas regresivas de la etapa del macrismo, en las leyes de ejecución penal, que fueron votadas a viva voz por los sectores masistas del Congreso, y hoy masa de gobierno. O sea, digo, por eso digo, me parece que es mucho más amplio que Berni. A mí me molesta cuando se focaliza solamente en Berni. Me parece que es muy cómodo para la clase política gobernante focalizarse solamente en Berni. Y no preguntarse todo el arco político, ¿quién proponía Massa como ministro de Seguridad? ¿Ustedes se acuerdan? Diego Gordal. Y después, ¿no? Como en su campaña presidencial. Sí, no, y acá, cuando hizo lobby con Alberto, cuando antes de apareciera el nombre de Sabrina Frederick, lo proponía Diego Gordal. ¿Vos? ¿No? Que al final le consideraron un conchavo como jefe de seguridad, no sé cómo se llama, del IPF. Pero quiero decir, lo quería a Diego Gordal, un manodurista, pero importante, formado en la DEA. Entonces quiero decir, si no ponemos en contexto todo esto, y una vicepresidenta, Cristina Kirchner, muda, ¿no? Digo, en relación a todas estas violaciones de derechos humanos en la provincia de Tucumán, en la provincia muda, ¿no? Una vicepresidenta sin discurso sobre eso. No, en general hay un momento, me parece, donde, por lo que vos decías, incluso hay como un momento de silencio, por decirlo de alguna manera, donde estas dobles varas, por ahí con lo que había, con las críticas que recibía Patricia Bullrich en otro momento, bueno, hoy hay un momento de un extraño silencio o una voz que tiene todavía esta dudosa de levantarse, digo, de sectores que han apoyado a este gobierno, ¿no? Por supuesto. Legítimamente con sus esperanzas, y hoy, bueno, hay un montón de tela para cortar. Alcira, te agradecemos un montón la comunicación, interesantísimo, esperamos poder profundizar, porque la verdad nos quedaron un montón de preguntas, así que te mandamos un abrazo, no sé si querías agregar algo más. No, nada, yo les agradezco mucho a ustedes y celebro que haya medios como el de ustedes, que hay que seguir instalando otras voces y otras
y otras prácticas políticas. Así que lo celebre, muchas gracias por convocarme. Gracias a vos, te mandamos un abrazo. Gracias, chao, chao. Son las 10:25, bueno, interesante la entrevista con Alcira, deja un montón de temas. Yo me quedaba con estos dos datos, en 2 décadas se pasó de 30.000 presos a más de 100.000, Sí. o sea que se triplicó o cuadruplicó la cantidad de presos en las últimas 2 décadas, y de esto no se habla, ¿no? Y la solución sigue siendo más policía, Más cárceles, y sigamos dándole por el mismo camino. Bueno, los resultados están a la vista. 10:26, ya volvemos con Alerta Spoiler.